discriminación. Alegría, ver que la gente participa, porque ya era hora. ¡Que nos oigan! Democracia real, es lo que queremos. Es una fiesta, esto es una fiesta de la democracia. Aquí vamos jóvenes, mayores, niños y de todo. El problema es para todos. No nos mires, únete. Del euro es la alianza entre Merkel y Sarkozy, el gobierno de facto de la Unión Europea, que son Francia y Alemania, y los demás países vamos a pasar por el aro que ellos quieran, ¿no? Entonces el pacto del euro es una más de las reformas económicas que van a atentar contra las libertades. ¿Por qué? Porque me importa esto y me importa dónde voy a vivir en el futuro. Yo he venido sobre todo a apoyar a la juventud, sobre todo. Las herramientas democráticas para que el pueblo vuelva a tener voz. Pues sí, la verdad, me motiva bastante pensar que quiero un mundo mejor para mí y para mi hijo más, ¿no? Hay de todas las edades, hay jóvenes, hay mayores, hay incluso comisiones de la tercera edad. Que salga a la calle y se manifieste, que no tengan miedo. Estamos luchando por todos. Quien menos se lo cree también le están robando. Así que uniros, porque esto no lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos por todos vosotros que estáis ahí detrás de la televisión en vez de estar aquí con nosotros protestando por ello. Pues gente con conciencia y con inteligencia que lucha por unos derechos que la lógica social y mediática nos hace creer que no podemos luchar por ellos. El personal está tomando conciencia de que tiene que salir a la calle. El país y el mundo necesita de todos para que esto se arregle. ¡Que se asome! 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 Al movimiento 15M le da igual quién gane las elecciones. Queremos mejorar nuestra democracia, transparencia política y decisión popular de cómo y en qué se usa el dinero. Que se juzgue a los políticos corruptos y no puedan volver a ejercer. Bien. Pues a los políticos les pedimos que sean honrados y honradas, que trabajen y que queremos participar en las decisiones que tomemos respecto a nuestra ciudad y a nuestro país. Porque los políticos se han hecho cómodos y no se preocupan del pueblo. Y la democracia nos gusta y la queremos, pero hay que modernizarla y actualizarla. Y que tienen que trabajar para nosotros, que para eso les hemos votado y están ahí en su sitio. Que escuchen a estos jóvenes. O sea, los políticos deberían hacer leyes para nosotros, no para ellos. Y eso es por lo que estoy indignado, de ver cómo ellos crecen y nosotros vamos para abajo. Pues a ver si esto les abre un poquito las orejas y se dan cuenta de que no somos 5 o 6, somos muchos más. Y queremos cambios, los queremos ya. Que sea todo asamblea del pueblo. Me gustaría que eso fuera real y que los políticos nos escucharan. Que no roben a la gente, por favor. Porque ese gobierno solo piensa en robarnos, estafarnos y promesa como político, nada más. Están haciendo una gran decadencia, lo que costó con muchos años nuestros antecesores. Todo el mundo nos unamos de una vez para demostrar a los políticos quiénes somos. Y ellos viven felices, viven en una nube y no se hacen cargo de lo que nosotros pensamos. Entonces tienen miedo de mantener un sistema que ya está terminado. Lo que se ha intentado desde un primer momento es criminalizarlo, desinformar, convertirlo en algo que no es.
En estos casos siempre hay facilidad de que se infiltre gente que no tiene nada que ver a lo mejor con el movimiento. Yo estoy aquí solo por solidaridad con ellos, que sé que son pacíficos. Que los policías se vistan de paisano para crear violencia, eso es lo más indignado que pueda existir. Y es importante que haya medios de comunicación alternativa, porque lamentablemente los grandes medios sirven a intereses que no son los que deberían. Hay medios que yo creo que han arrojado una imagen muy negativa de este movimiento, han intentado señalar el asunto de la violencia. No somos violentos y en ningún momento lo hemos sido, que quede clarísimo. Personas normales que queremos vivir en paz. Está presente nuestro gran maestro Indira Gandhi. Lo conseguiremos y vamos a luchar por el futuro de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Lo estamos haciendo muy bien y todo aquel que ayuda al movimiento en la medida de lo posible, que siga luchando y alzando su voz por un mundo mejor. En un mundo que se ha corrompido ya tanto, es necesario que la gente tome conciencia. Si no han venido aún no saben lo que se han perdido, pero si vienen pronto van a disfrutar muchísimo. Reflexionad y replanteároslo. Que se unan la próxima vez porque esto va a seguir. Cojan el mensaje de que hay que movilizarse por un futuro. Pues que acudan y se unan y se levanten ya, que ya está bien. Pues que la gente se cree que participa en todo solamente con un voto, y eso no es. Hay que participar en todos los movimientos que haya, siempre y cuando estés de acuerdo, claro. No importa en absoluto ni el aspecto ni los prejuicios, nada, que se unan, que hablen, que discutamos. Aumentar los impuestos a las grandes fortunas. Queremos acabar con la desigualdad. Un éxito total. Ha sido increíble, un éxito. Hemos comportado pacíficamente. Abarrotada, no cabía un alma aún en la plaza esperando salir. Esto empieza, en realidad no termina. Acaba de empezar. Esto es la manifestación desde la paz, desde la alegría, ¿no? Desde la salud, desde la gente consciente que quiere de repente ser respetada, ¿no? Yo creo que es ideal. Pues nada, mañana se hará una marcha desde distintas ciudades de España para llegar a Madrid. Tenemos que recuperar la plaza, que los espacios públicos sean públicos de verdad. Hablar, dejar la frustración de bar y hablar entre todos y poner soluciones.